Acompáñame para escuchar la historia de Arturo, que nos va a compartir cómo pasó de ser un pequeño constructor a coach de negocios por medio del liderazgo de inspiración. Yo soy Luis Alberto Barajas y estás en el programa de Ventas Extraordinarias, episodio número 35. Transfórmate en la mejor versión de ti mismo. Cumple tus sueños y metas. Rompe creencias limitantes, generando resultados extraordinarios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte como cada semana en un episodio más del podcast oficial del programa de Ventas Extraordinarias. Y en este caso, bueno, pues estoy muy contento, muy feliz porque tengo un amigo muy especial de hace muchos años, pero que además también pues es graduado del programa de Ventas Extraordinarias, incluso en las primeras generaciones. Entonces, pues bienvenido, mi querido Arturo, para que nos platiques un poco de tu experiencia. Y bueno, lo primero que hacemos siempre pues es que nos digas por favor tu nombre completo, tu giro de negocio, cuántos años llevas en este negocio, de qué generación PEBEX te graduaste y quién te invitó al programa. Excelente, amigo. Pues primeramente, gracias por la invitación. Como siempre, un placer compartir espacio contigo. Gracias de verdad. Y bueno, pues mi nombre es Arturo Ibarrarán Carvajal. Yo actualmente me desempeño como coach de negocios profesional y me he especializado en apoyar a dueños de negocios, sobre todo en esta etapa complicada de pospandemia, crisis, nueva normalidad, ponle el nombre que tú quieras. Pues tratamos de apoyarles a llevar su negocio al siguiente nivel y recuperar un poco, mucho todo lo perdido, teniendo como consecuencia pues tener organizaciones más prósperas, que el dueño de negocio tenga más tiempo para él y para su familia y por supuesto pues teniendo más dinero. En este giro tengo poco más de 2 años. Yo fui parte de la generación de PEBEX 2 hace pues tú tendrás el dato más fino, amigo, creo que fue hace 6 años, corrígeme si me equivoco. Y en ese entonces yo tenía otro giro, yo estaba dedicado de lleno a la construcción, diseño y construcción de proyectos residenciales, fue con el giro que participé y lo tuve por bastante tiempo. Y bueno, tuve resultados extraordinarios a lo largo de ese curso, me llevé aprendizajes que hasta la fecha pongo en práctica para este nuevo giro, que te repito, tengo poco más de 2 años con él. Y digamos que mi madrina fue Jenny Flores, mi esposa, junto contigo, por supuesto. Jenny formó parte de PEBEX primera generación hace, pues te repito, fue en el mismo año, así que si no mal recuerdo fue hace 6 años. Eso es lo que, para abrir boca, te puedo compartir. Maravilloso. Muy bien, pues sí, ya fue hace 5 años, de hecho. Exactamente, 2017 fue que tuvimos PEBEX 2 y bueno, pues ahorita nos platicarás un poco de cómo te fue en ese entonces y incluso si hay un espacio seguramente al rato para que nos platiques tu transición a otros ámbitos empresariales, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenido. Lo primero que me gustaría que nos compartieras, como cada episodio que tenemos aquí, es un poco yendo al pasado, ¿no? Y al tiempo recorrerlo hacia atrás, que nos compartas, por favor, ¿cuánto estabas vendiendo en un trimestre en promedio antes de cursar PEBEX 2 en tu caso? ¿No? No sé si lo medías en unidades o dinero, como sea, ¿no? Y ¿qué meta declaraste en el programa de Ventas Extraordinarias cuando entraste tú? Porque, como lo saben la gente que ya nos ha escuchado, declaras una meta de ventas pues mucho más alta que esa para que realmente el proceso pues te lleve a conseguir resultados extraordinarios, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes compartir? Claro, y en mi caso, pues créeme que así fue. Mira, yo lo único que sabía, con lo que medianamente entendía que era el punto de equilibrio con el cual debería yo de operar, yo tenía que vender en promedio al mes en proyectos de construcción 1 millón de pesos. Mi punto de equilibrio, según mis cuentas, estaba puesto en 12 millones al año. Con eso cubría mis gastos de operación, con eso nos pagábamos todos nuestros sueldos, mantenía mi oficina y ya vas, ¿no? Entonces, en el trimestre en el que participo en PEBEX, mi promedio era entonces de 3 millones durante esos 3 meses, ¿no? 1 millón por mes. Y decidí ponerme una meta bastante retadora
que fue triplicarlo. Entonces decidí buscar esos 3 millones de pesos, venderlos en un solo mes. Es decir, mi meta de PBX 2 fue de 9 millones de pesos. Y, híjole, rayando, la superé, por supuesto, incluso un poquito más. Por ahí metí 9 millones 100 mil pesos, si no mal recuerdo. Híjole, me costó mucho trabajo, me costó sudor, me costaron lágrimas, pero lo logré. Y cabe decir, amigo, y cabe destacar que si bien hasta la fecha ya pasaron 5 años, aún pongo en práctica algunas de las estrategias que nos compartiste, me llevé mucho valor, sobre todo para el desarrollo de mi liderazgo, negociación, por supuesto, no solamente con mis clientes, sino con mis colaboradores, con las personas que en ese tiempo yo jugaba las canicas. Pero debo de confesarte algo, y bueno, y creo que ya lo sabes, ¿no? Ya lo hemos platicado en alguna otra ocasión. A lo largo de este tiempo, nunca volví a vender lo que vendí en ese trimestre dentro de mi PBX. No te digo que regresé al millón, no, por supuesto que no. O sea, es lo padre del aprendizaje, ¿no? Lo que te lleva, sea de donde sea y por el medio que te llegue, ya nunca regresas al estado donde estabas, ya siempre es hacia adelante, aunque sea una rayita. Y por supuesto que mis ventas se potencializaron, pero ya no volví a ese promedio de 3 millones de obra al mes. Entonces, pues yo soy un testimonio y un caso viviente, fehaciente de que PBX es una herramienta increíble para, quizá aunque sea en ese breve espacio de tiempo, realmente tengas ventas extraordinarias. Muy interesante lo que nos compartes, porque pues en efecto lo decimos permanentemente, ¿no? Que PBX inicia cuando termina, ¿no? Y es parte de lo que nos compartes en este momento, ¿no? Entonces, muy interesante, o sea, prácticamente triplicaste tu ingreso en 90 días, lo cual es para muchos a la distancia podría sonar muy raro. ¿Cómo fue posible, no? Un resultado tan extraordinario, tan explosivo, por decirlo así. Y bueno, lo que sigue es preguntarte un poco, pues que a lo mejor la gente piensa, claro, pues tuvo suerte o no sé, ¿no? De repente quien no está en estos contextos podría pensar cosas, pues y ponerle pues un prejuicio, ¿no? Pero, ¿por qué no nos compartes un poco, pues, qué estabas viviendo en ese entonces? Quiero que internamente, pues, te vayas, ¿no? A esos años, 2017, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Cómo era tu realidad? ¿Cómo estaba el negocio? ¿Cuáles dificultades o cuáles retos o problemas tenías en ese momento en la constructora que representabas en la parte comercial? Porque luego la gente piensa que no tenías problemas y que por eso lo lograste, ¿no? Pero la realidad es que, como todos, pues seguramente tenías algún tema, ¿no? Algunos, por ejemplo, no sé, ¿no? Tenían esta cuestión de que pues tenían, no sé, a lo mejor muchos adeudos o no sé, ¿no? Mucha dependencia de ti en la venta o yo qué sé, o sea, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cuál era tu realidad en ese entonces? Definitivamente teníamos muchos retos. Yo tenía 2 socios, ¿sí? Entonces yo me encargaba del área comercial totalmente, todos los proyectos. Para bien o para mal, ahora entiendo que más para mal que para bien, pasaban por mí. Yo era el único vendedor que tenía el negocio. Tuve la fortuna y la dicha de compartir también espacio desde hace mucho tiempo contigo en estos grupos de BNI, en donde era mi palanca más fuerte para tener yo referidos. Semana a semana yo tenía oportunidades de digamos, nueva prospectación de clientes, al tiempo que empecé a participar en otros foros, ¿no? Participé en la Cámara de la Construcción, por ahí en el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y bueno, otras organizaciones sociales en los que aún participo. Y bueno, eso a mí me daba mucho material basado en recomendaciones de las personas con las que anteriormente yo ya había hecho proyectos. Y bueno, ahí iba la cadenita, ¿no? El problema, y tocaste un tema, ahorita que traíamos el recuerdo, esos tiempos, sobre algunos sí apalancamientos financieros, lo voy a decir así porque suena más elegante. Teníamos algunos apalancamientos financieros
que yo me di cuenta que no estábamos sintiendo, que estábamos sobreviviendo a diferencia de creciendo. Las empresas no deben de sobrevivir jamás, y menos en estos tiempos. Las empresas siempre deben de apuntar para arriba. Entonces yo me di cuenta, antes de entrar a PBX, que estábamos en el número de años sobreviviendo y tapando hoyos y destapando hoyos constantemente, y no se notaba porque como yo tenía ventas hacia adelante, pues no paraba la maquinaria, ¿me entiendes? Pero yo sí pensé, ¿qué va a pasar cuando 1 o 2 meses me atore, no tenga nuevos proyectos? Pues los hoyos destapados se van a notar y ya no voy a tener con qué taparlos. Entonces, eso fue lo que me dio energía para aceptar el reto de PBX, que yo sabía que me iba a llevar al extremo, que iba a ser muy retador, pero yo necesitaba, como único vendedor del negocio en ese entonces, tener más herramientas para pues poder potencializar, ¿no?, las oportunidades de prospección. Y así fue como empecé. Desgraciadamente, pues eso con el paso del tiempo no cambió mucho. Sí intenté por ahí trabajar con otros vendedores, hice bastantes alianzas, eso sí me funcionó. Y bueno, sí me desprendí un poquito de la responsabilidad que solamente de mí dependiera esto. En la generación de PBX 3, recordarás que entró uno de mis socios. Y vaya que él sí, o sea, si a mí me movió esto, a él lo movió aún más, y descubrió que dentro de él sí tenía un buen perfil de vendedor, que había solamente que pulirlo, ¿no? Y bueno, ya después entre los dos ya generábamos las ventas y ya fue un poquito menos complicado, y seguimos caminando juntos todavía hace 1 año más o menos, que fue cuando ya nos separamos, o más bien me separo yo del negocio, y se queda Roberto con él. Pero esa fue la situación, o sea, y aquí creo que es buen momento para hacer el comercial o el llamado a la acción, ¿no? PBX no es un programa de ventas para improvisados o para personas que creen que aquí se les va a enseñar a vender. No, es para personas que ya tienen experiencia en el mundo de las ventas. Esto del tema comercial lo traen en su ADN, pero quieren hacerlo mejor, o quieren llevarlo a otro nivel, como el comercial, ¿no? No es para el que no puede, esto es para el que quiere más. Y yo, al darme cuenta, por todo lo que te platiqué, que estaba en un punto muy frágil y que no estaba creciendo mi empresa, pues dije, vamos, y fue así que me enrolé a esto. Muy interesante, y sí, por supuesto que PBX 3 también fue una historia interesante, ¿no? Con Roberto ahí también, derivado de tu proceso. Ahora, haciendo también un poco la reflexión y bueno, ya con muchos años de trabajar en cuestiones personales, en tu caso, otros programas, asesorías, certificaciones que has tomado, un montón de avance, vamos a llamarlo avance interno, ¿no? De conciencia. ¿Cuáles son como ¿qué nos puedes decir acerca de las creencias que tú sientes que tenías en ese momento que estaban limitando fuertemente pues tu parte empresarial e incluso pues tu crecimiento individual, o sea, como ser humano? O sea, ¿qué consideras que era lo que te estaba bloqueando un poco más viendo hacia atrás? Las famosísimas creencias limitantes o limitativas. Bien, mira, ese es un punto bien interesante, amigo. Yo tenía muchas, bueno, creo que sigo teniendo algunas, pero PBX me quitó quizá la más importante, que fue la necesidad de aprobación. Fíjate bien, yo creía que a mí me contrataban o a mí me recomendaban solamente porque Arturo, y lo entendí en el programa perfectamente, porque Arturo estaba disponible 24/7 para sus clientes. Porque Arturo, a diferencia de otros arquitectos constructores, no decía que no a ningún cliente cuando había que ir a visitar una obra sábado en la tarde, domingo en la mañana. Mis políticas de cobro eran muy laxas. Dicho de otra forma, yo me ponía de tapete para casi todos mis clientes porque desde mis creencias limitantes, yo pensaba que por eso yo tenía obra. Y no es así. Hay una línea muy delgada entre ser riguroso
para ti mismo, con tus políticas, poner las reglas del juego muy claras con tu cliente, o ser déspota, ser irresponsable o entregar un servicio de mala calidad. Siempre hay una línea, pues yo estaba siempre abajo de la línea en vez de estar arriba y PBX me ayudó. Me di cuenta, mediante, no les puedo platicar en este momento la película completa de PBX, pero mediante algunas dinámicas, algunos ejercicios, algunos retos, pues bueno, de repente me rompió muchos esquemas mentales, muchos paradigmas, el poder buscar a un cliente en sábado, en domingo, ¿por qué no? Fuera de horario de oficina, hacer llamadas de seguimiento quizá a la hora de la comida, cuando paradójicamente es cuando la gente de repente, quien tiene el teléfono a un lado, por supuesto, es cuando están relajados y pueden atender temas personales. ¿Y qué tema personal más importante como dar seguimiento a la construcción de tu casa? Y yo creía que no, porque yo entendía que el proyecto de la persona a la que yo le estaba haciendo una obra tenía que tratarse en el mismo horario de oficina. Pues no, y podía ser en sábado y domingo. La diferencia era que no me tenía que trasladar hasta allá, porque luego eso me empezó a provocar problemas con mi esposa, de que me decía, oye, pues entre semana no nos vemos. Cuando andas de malas y los fines de semana te la pasas con los clientes en las obras o viendo pisos o viendo baños. Entonces, híjole, todo eso, amigo, me fue, e insisto, y PBX detonó muchas cosas en mí, me fue preparando para lo que actualmente yo hago de forma profesional, eso junto pues, con otras cosas, ¿no? He seguido capacitándome, me he certificado en varias cosas. Esto del mundo de los negocios me encanta, siempre el tema comercial ha estado en mi ADN, yo creo que desde niño, pero pues no me hice consciente hasta tiempo después. Entonces, híjole, ahora sí que son tantas cosas que creo que no nos alcanzaría el tiempo. No sé si te respondí. Sí, bueno, yo creo que esto que compartes es muy cierto y muy común, pienso yo, en el tema de vamos a llamar el empresario pyme de la construcción, ¿no? Donde a lo mejor depende de no cientos de proyectos, sino a lo mejor de pocos proyectos, y pues de repente como pues miedo, ¿no? A que si yo pongo ciertos límites en mi trato, mi atención, mis políticas de trabajo, pudiera perderlos a todos, ¿no? Y eso en una etapa de supervivencia, pues claro que es complejo romperlo, ¿no? Entonces, pues bueno, felicidades, ¿no? Por ese gran paso que diste, y pues qué bueno que además te ayudó seguramente en muchos ámbitos más de tu vida, que ahorita seguramente nos vas a platicar, ¿no? Entonces, ya nos compartías esto de la necesidad de aprobación y que lograste romper durante el programa, ¿no? ¿Qué otras situaciones recuerdas, ¿no? que lograste romper en el programa, ¿no? Otro ejemplo es, no sé, hay gente que durante el proceso se da cuenta que vende con descuento de forma automática, ¿no? O sea, como que por sistema regala el precio, ¿no? Otras cosas tú descubriste durante el programa, o sea, ya viviéndolo, ¿no? Que también te movieron, que también fueron incómodos y que seguramente te ayudaron a alcanzar esos 9 millones. Decidí en el proceso dejar de gastar mi energía y mi tiempo en, les llamo yo, charalillos, y decidí buscar un par de ballenas. En mis creencias limitantes, y eso tiene que ver con mis canales y mis formas de comunicación, y ahí tiene que ver también la seguridad, en donde también andaba yo un poco fallo, digámoslo así. Se me hacía a mí muy complicado poder ofrecer mis servicios a estas ballenas. Y te hablo de propietarios, quizá, posibles clientes para mí, para construir casas muy grandes. Era, híjole, inalcanzable quizá competir con las grandes constructoras o las constructoras que en ese momento tenían más rating en Jalisco. Era para mí casi imposible poder tener una reunión para presentarle mi empresa al director de un gran corporativo, porque yo tenía, y eso también en PBX como que me vino a mover, yo estaba muy casado con el tema de proyectos residenciales, pero realmente teníamos la infraestructura para ir por otro tipo de proyectos. Puntualmente te hablo de 2, industriales y comerciales. Entonces,
digamos que me empoderé en ese proceso también para buscar contactar y paulatinamente negociar con esos tiburones que en otro momento de la vida yo ni siquiera me hubiera atrevido, porque dentro de todas las creencias limitantes que yo tenía, e insisto, y algunas aún las tengo y trabajo todos los días, yo creo que la peor, amigo, es la creencia de no sentirse suficiente. Entonces, pues en PBX no me dieron la opción. Para cumplir mis metas, tenía que ir a buscar eso. Y ya después en la siguiente generación con Roberto, mi socio, híjole, pues si yo lo empecé, él lo hizo a lo doble porque llegó con un par de conexiones que jamás hubiéramos pensado. Si tú te acuerdas, dimos con una persona muy cercana de un expresidente de México que nos invitó a un proyecto muy bonito en San Miguel de Allende. O sea, es que quizá eso fue lo más poderoso, ¿eh? Me tuve que quitar la pena, la vergüenza, el miedo, y al final me di cuenta que no pasaba nada y que yo me podía desenvolver igual de bien tratando y negociando con un cliente chiquito que con un cliente grandote. Pues al final son personas, al final todos buscan lo mismo, que es quedar en manos de alguien de confianza que les dé seguridad para poder realizar un proyecto. O sea, pues si tampoco estaba yo tratando con Dios, estaba tratando con personas. Y en PBX, insisto, con muchas estrategias, muchos ejercicios, eso sin darte cuenta, que eso está bien padre, sin darte cuenta te lo vas quitando, te vas empoderando. Y bueno, pues la cereza del pastel se pone al final, ¿no? Antes de la graduación en el tercer sábado, que ahí te cae un 20 del tamaño del mundo. Y pues bueno, solo les puedo decir que es parte realmente de confiar en ti y de todo lo que haces, hacerlo, teniendo siempre una razón poderosa puesto en lo que más anhelas en esta vida y lo que más honras, que para mí pues es mi familia, y a partir de ahí construyes todo. Pero yo eso tampoco lo tenía claro, amigo. Yo también ahí, si le metemos la parte del ego, pues yo lo tenía del tamaño del mundo y pensé que todo lo que hacía lo hacía por mí, y pues quizá por eso no estaba funcionando, porque en el deber ser, pues lo que hacemos aquí pues es para aportarle al colectivo, para ayudar a los demás, y empiezas por tu familia, pero pues por supuesto que eso sale de uno mismo, y PBX te da mucha carne para que pases ese proceso. Muy interesante, sí, porque considero que, digo, y bueno, pues tú que además te encargas ahora, entiendo, de esta especialidad, ahorita nos platicas un poquito, de coachar dueños de empresas, incluso de la construcción, ¿no? Precisamente por tu experiencia previa, ¿no? Y parece mentira, pero sí hay una gran cantidad de empresarios, constructores y en general, ¿no? Que se conforman, como dices tú, con los charalillos o con los charales en lugar de buscar las ballenas por un tema de autoconcepto, por un tema de confianza personal, de muchas cosas que afortunadamente cuando recibes este tipo de herramientas, pues te van dando como yo digo, estas armas o estas herramientas para poder lidiar pues, en excelencia, ¿no? Y poder ganarte el respeto de ellos y pues jugar al tú por tú, ¿no? Con los grandes. Entonces, pues suena muy, muy padre. Seguramente no fue sencillo, ¿no? Y bueno, derivado de eso, la siguiente pregunta que siempre hago es, como si eres de los que nos acaba de escuchar por primera vez, te comparto que de cada 100 participantes se gradúa pues entre un 30 hasta un 50% en el mejor de los casos, ¿no? Es un reto personal de ventas tan complicado porque tienes que declarar una meta realmente muy grande de ventas para poderte graduar, entre otros retos que pues, realmente se hace muy difícil. Y yo que lo diseñé, pues la verdad es que sí lo pensé así, ¿no? O sea, sí pensé que tenía que ser tan difícil que solo aquellos que pudieran terminar pudieran contar una gran historia, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Desde ese entonces. Finalmente, bueno, pues no sé si a ti también te pasó por la mente decir, pues no vamos a terminar o yo no voy a acabar, y luego pues tu esposa te había invitado al programa, ¿no? ¿Cómo jugaste estas últimas semanas tal vez para decidir terminar? Porque finalmente así fue. Y por algún momento te pasó, híjole, ya mejor cada quien a sus canicas y vámonos, o nunca lo pensaste, o cómo fue esta parte, pues que siempre para muchos puede ser
pues una constante, ¿no? El abandonar de repente proyectos, procesos. ¿Te pasó por la mente dejarlo o jamás titubeaste? Y ahora sí que en todo el proceso tuve muchos puntos de quiebre. Todo el proceso estuve buscando los cómo sí o las formas para poder llegar a las metas que yo había decretado, pero honestamente en ningún momento bajarme, desertar del programa, eso sí que no, porque a lo largo de mi vida, dado los muchos defectos que yo tengo y las pocas habilidades que poseo, una de ellas es la perseverancia, y a mí siempre me ha gustado terminar lo que empiezo. Llámale ego, llámale lo que quieras, yo en el mundo de los negocios le llamo congruencia. Mi esposa ya había pasado en la primera generación, se graduó con muy buenos resultados, y mi cuñado, su hermano, también. Entonces ya me habían puesto ellos la vara alta. Al ser un proyecto tuyo, pues yo también tenía una responsabilidad para contigo, ¿no? Y yo quería que mis dos socios vivieran la experiencia. Solamente aceptó el reto Roberto, el otro Juan Manuel no. Pero imagínate, yo como les iba a pedir que después se entrenaran también en esto, si yo no había terminado, si me había ido mal o cualquier cosa, ¿no? Yo ya participaba en BNI, tenía en mente invitar a personas de BNI a que entraran a PBX, y para mí también era inconcebible, que no está mal, ¿no? Pero en mi estructura mental, en mis mapas mentales, era muy difícil invitar a alguien a algo donde a mí no me había funcionado, y para mí, híjole, hay muchas personas, y hay evidencia de esto, amigo, de que no terminan PBX y se llevan un gran valor, y lo ponen en práctica en sus negocios y en sus vidas, y funciona, la verdad. Pero para mí iba junto con pegado. Independientemente de que a mí me funcionara, yo me quería graduar, yo quería llegar al final para poderle platicar a alguien la película completa y no solamente a medias, que a veces con eso basta para que alguien vaya al cine, pero a mí me gusta hacerlo así. Pero más que nada, te repito, fue por eso. Y se me quedó muy grabado desde entonces, cuando tú diseñas esto, que nos dices, entre el 20, el 30%, pienso que generación a generación se van a graduar. Y son de las pocas cosas, te digo, dentro de todos los defectos que yo tengo, que dije, yo voy a estar ahí, y a donde sea que participe, voy a hacerme notar, trataré de destacar, porque al final, amigo, tú sabes que no es difícil estar en donde sea, digo, y esto sirve, se los doy de consejo a las personas que nos escuchan, el tema de la puntualidad, de honrar tu palabra, de entregar siempre el 100% de tu energía a todo lo que haces, no tiene costo. Eso realmente no tienes que ir a ninguna escuela a aprenderlo. Eso es solamente cuestión de voluntad. Y yo tuve la voluntad de terminar, y si se podía, convertirme de alguna forma en alguno de los líderes. Ahí sí, no por ego, ahí para poder inspirar más adelante y compartir lo que yo me estaba llevando aquí, igual en otro tipo de cursos transformacionales que en algún momento vivimos tú y yo, pues fue lo mismo, que fue también muy difícil, pero era yo lo único que sé es que yo de aquí me voy a graduar y voy a ser una de las personas que llevan al grupo a ganar, como lo he intentado a lo largo de mi vida. A veces me sale, a veces no, pero en PBX me funcionó, y pues por eso estamos aquí, ya después de participado de staff. No sé si eso me vas a preguntar más adelante, y pues aquí seguimos, amigo, al punto de que próximamente me has dado la oportunidad de facilitar un proceso, que por cierto me tiene muy entusiasmado ese proyecto. Fantástico. Claro, yo creo que esta parte de ser tenaz, ¿no? De no claudicar, ¿no? Y de seguir empujando como sea que se pueda, ¿no? Para llegar a término los proyectos, pues por supuesto que te conozco y te ha caracterizado mucho eso, ¿no? Siempre en tu vida, y pues la verdad, yo tampoco dudé que ibas a terminar, pero sí, como en todos los procesos, pues hay momentos donde hasta uno duda, ¿no? De todo lo que está pasando, pero bueno, es parte del juego y es lo que hace diferente este programa, y pues es maravilloso ver pues estos resultados, ¿no? También has escuchado mucho, y también lo dices, también yo te he escuchado, que como le decía al principio, PBX inicia cuando termina, ¿no? Porque pues ni modo que te vuelvas a poner metas pequeñas, ¿no? Si ya rompiste un récord, o ni modo que dejes el respeto a tus clientes y vuelvas a ser laxo y trabajar los domingos, aunque ya lo habías hecho, pues realmente ya no puedes. O sea, ya tu paradigma se evoluciona,
mejora en algunas cosas, ¿no? Y lo amplías, ¿no? Y tus creencias, pues como las has roto, pues ya difícilmente regresas al origen, ¿no? ¿Qué otras cosas, pero ya no digo de negocio, en relación a tu vida, qué lecciones de vida importantes te dejó este programa, no solo en la parte personal, sino a nivel profesional? Yo siempre que invito a alguien a vivir el proceso de PBX, le hablo del tercer sábado. Siempre, siempre, siempre. Si bien este fue un programa que fue diseñado para que las personas alcancen resultados extraordinarios en ventas, creo que lo más importante te lo llevas en el corazón y es aplicable a tu vida personal. Sí, PBX comienza cuando termina, pero lo que vives el sábado, el tercer sábado, a mí me marcó de una forma muy profunda, junto con toda la experiencia en ese tiempo, pues que era presencial, ¿no? Y que, bueno, fuimos a un lugar muy bonito y bueno, cerramos como debemos de cerrar, eso no se los puedo yo contar, pero híjole, me cayó un 20 bien grande y reforzó la idea de que hay que trabajar, si realmente queremos a las personas que están a nuestro alrededor, hay que trabajar primero para estar nosotros bien, porque hay una frase en PBX que se ha hecho muy famosa y es, los líderes se completan primero. Entonces, cuando tú estás completo, pleno, contento, satisfecho, te has esforzado, te la has roto en todos los aspectos, vienen recompensas bien padres que ayudan a mucha gente. Y te das cuenta que no todo es dinero en la vida, y te das cuenta que no todo es negocio en la vida. El que tú generes abundancia para ti, para los tuyos, el que tú tengas una vida plena, será consecuencia de que hagas las cosas como las debes de hacer. Siempre bien, siempre de la manera correcta, honrando tu palabra. Entonces, siempre hablo del tercer sábado y lo hablo desde mi experiencia a partir de la confianza que las personas nos tienen, y eso es algo que, dicho sea de paso, en PBX también se practica mucho, ¿no? La autoconfianza. ¿Cómo chiflados voy a pedir o tratar de proyectar hacia un posible cliente o un aliado o un socio confianza en mi producto o mi servicio si ni siquiera yo confío en mí mismo, ni siquiera yo confío en lo que estoy vendiendo? Entonces, mucha de la magia de PBX ocurre ahí, ¿no? Desde reforzar eso. Y mira que tú sabes que muchas personas con eso tienen y de sobra para poder cambiar su vida. Te hablo su vida en general, no solamente cambiar su negocio, porque pues al final es un espejo, ¿no? Esto se va espejeando, lo personal con lo profesional. Y bueno, al final haces amigos muy entrañables también, los conoces muy a profundidad por algunas de las dinámicas, por todo lo que compartimos, obviamente en un ambiente seguro y de mucha confidencialidad. Y al final me gusta cómo, digo, la generación que graduamos hace un mes, pues me encanta cuando hablan también de hacer una familia, ¿no? Que aquí surgió una nueva comunidad, personas que en este mundo tan torcido y tantas cosas tan feas que hay ahorita, pues por lo menos sale un grupo de locos cada 3 meses que intentan hacer las cosas de forma distinta, sobre todo hablando en este tema del ámbito comercial y de ventas en las organizaciones y en tu propia vida, en donde al final no olvidemos que todos, todo el tiempo estamos vendiendo algo, todo el tiempo. Si no estoy bien yo conmigo y no estoy pleno y no me siento tranquilo, difícilmente podré ayudar a los demás como yo quisiera, ¿no? Entonces, parte de la inspiración que genera mucho el programa es porque los participantes logran este grado de conciencia. Y qué difícil, ¿no? Los primeros años, como decía hace ratito, cuando estás en una etapa más bien de supervivencia, ¿no? Y que casi quieres que de alguna forma tus colaboradores tengan su nómina, tus socios también, o sea, estás pensando en todo realmente al principio, ¿no? Y qué importante es tomar conciencia de que pues primero estás tú, ¿no? Y que si tú estás bien y te va bien, puedes ayudar con mucho más intensidad a los demás, ¿no? Ahora, no obstante de la dificultad y demás del programa para algunos, en tu caso, estimado, decidiste incluso ser staff algunas generaciones después, si mal no recuerdo. Incluso recién terminamos juntos PBX 32 aquí en Casa Matriz y bueno, pues
ya lo compartías, que además estás tomando la oportunidad de ser facilitador de este proceso. Cuéntame, por favor, ¿por qué decidiste ser staff primero, ¿no? Y después de eso, ¿cuál ha sido como tu historia favorita después de ser staff? Bien, yo fui staff de PBX 5, eso sí lo recuerdo bien, y a mí me invitó Álvaro Hinojosa, cuando en ese momento le estaba facilitando, me invitó, yo la verdad no tenía mucha claridad de qué hace un staff, y bueno, me platicó, me enroló y dije, va, porque yo sabía que personas conocidas y queridas iban a participar de ahí, entonces dije, bueno, va, pues al final nos gusta ayudar y esto va de aportarle al colectivo, insisto, pues vamos a ver qué tal, porque yo veía a la distancia en ese momento y lo veía lejano que algún día me interesaría convertirme en facilitador, ¿no? Porque pues insisto, yo veía los resultados, ya lo había vivido yo, lo había vivido mi esposa, lo había vivido mi socio, lo había vivido mi cuñado, todos con resultados extraordinarios. Dije, pues oye, pues estaría padre, ¿no? Aportarle algún día de forma distinta. Y bueno, sabía que uno de los requisitos futureando, pues era ser staff. Lo hicimos, fue un proceso muy padre, nuevamente se cumplió el promedio, graduamos poquito más del 30%, y bueno, el grupo que me tocó a mí estafiar, un grupo muy bonito, donde también generaron mis muchachos y muchachas resultados muy padres, y bueno, no te podría hablar de un solo caso o de un caso preferido, porque la verdad es que todas las personas que llegan al final se llevan mucho valor, e insisto, aunque parezca disco rayado, en ese tercer sábado caen un montón de 20s. Participó, si te acuerdas, y si escucha esto algún día, mi amiga Lucy Pérez, fue de los casos que más me conmovió, porque híjole, le costó mucho trabajo. Lucy venía de un mundo totalmente diferente al empresarial, recién había dejado la política, que hizo de forma, creo yo, brillante desde muchos años, y decidió emprender y bueno, se mete al PBX y vaya, yo la vi como sufrió la pobre Lucy, pero fue de los casos más padres porque en 3 meses se empoderó un montón, hizo proyectos nuevos y el tercer fin a mí me conmovió mucho, ¿no? Por lo que ella vivió y el resultado que obtuvo, por el trabajo que ella hizo, nadie más, ella. Pero te digo, se me viene ahorita a la mente, pero han sido varios, o sea, ya te platiqué de Roberto, mi socio, su transformación, ahí aprendió a ser vendedor y hasta la fecha sigue siendo vendedor, y tú sabes, y si me escucha me dará mucho gusto Roberto, pues si no hubiera sido por PBX, él no se hubiera animado a vender, y creo que ahí encontró su talento, porque lo mejor que mi ex socio hace es vender, y él pensaba que era otra cosa, y no. Alfredo, mi cuñado, dentro de todas las metas y todo lo que decretó como un reconocimiento, porque también en la vida y en los negocios el autorreconocimiento es importante, amigo. Mi cuñado se hizo apasionado de las motos a partir de que decretó recompensarse al comprarse una moto. Y hoy día tiene una moto, la mejor moto que el dinero puede comprar. Y eso era algo inalcanzable para él. Y no lo digo yo. O bueno, lo digo yo porque me lo ha dicho él muchas veces. Y te pongo el ejemplo de una cosa material, pero es con lo que más podemos medir los resultados del PBX, ¿no? En esta última generación, amigo querido también Agustín, pues mira, su gran meta fue comprar casa, ahí la lleva, aún no la compra, pero ¿qué crees? Se acaba de mudar de casa a una casa más grande, y fue por todo esto que PBX le despertó en función a que Agustín ha tenido meses espectaculares de venta gracias a PBX, ventas que nunca había tenido en su vida, y esperemos que bueno, que de aquí hacia adelante, ¿no? Y no pare. Entonces, híjole, te digo, amigo, no nos alcanzaría el tiempo, nos podemos aventar 3 podcasts sin problemas hablando de casos de éxitos muy padres, de cómo no solamente personas le han cambiado la vida del negocio, se han cambiado la vida a ellos y su familia. Increíble, muy, muy interesante, y pues claro, historias muy, muy significativas, ¿no? Para ti, para mí, y pues tantas más que podríamos quedarnos aquí platicando, ¿no? Y bueno, pues por último, también está esta posibilidad de ser facilitador, ¿no? Pero antes de eso, bueno, después de que fuiste staff la primera vez,
más todo lo que sucedió en tu vida personal, decidiste dar un cambio de paradigma en tu actividad profesional. ¿Qué consideras que te ayudó a tomar esa decisión, que seguramente no fue tan fácil? Digo, sé que no estás despegado al 100%, pero prácticamente tu enfoque es ya lo más en el tema del coacheo. ¿Qué tan difícil fue también romper la creencia de que el arquitecto tiene que construir y no ser coach? Mira, es que estos rompimientos de creencias desde mi profesión profesional madre, que fue la arquitectura, primero me lo rompí y tú me ayudaste hace muchos años cuando me hice vendedor profesional, porque yo no entendía y me arrepiento. Yo no entendía la función de un vendedor. Para mí era una, híjole, a ver si no se escucha feo, era un oficio muy sobajado para mí. Cuando en las ventas, aparte de que te da un montón de formación personal y profesional, sea lo que sea que vendas, híjole, es un mundo lleno de aprendizaje y de desarrollo, y ahí está el dinero. Si a alguien le interesa en esta vida hacer dinero, dedíquese a las ventas. Cierro el paréntesis. Entonces, bueno, ese fue el primer paradigma que rompí, ¿no? Un arquitecto que se volvió vendedor. Y después, el cambio entonces para el arquitecto que se volvió coach de negocios no fue tan difícil, amigo, porque por obvias razones me he especializado en coachar dueños de negocio que tienen constructoras. Y no es coincidencia que el 80% de mis clientes actuales, mis coaches, son constructores, o son arquitectos, o son desarrolladores, o son ingenieros. Entonces, mis programas de coaching tienen la peculiaridad de que también le metemos un poquito de mentoring, o mucho de mentoring, no solamente es coaching. Entonces, ya no me costó trabajo. Platicaba con una persona en días pasados, híjole, qué complicado es, y no sé si eso algún día cambie en las universidades en México, tomar una decisión de a qué dedicarte cuando tienes 17 años, ¿no? Es bien difícil porque no tienes información de nada. Entonces, híjole, no sé, no me arrepiento de haber estudiado y trabajado en lo que, pues digo, me dio vida y me dio de comer durante muchos años, la construcción y la arquitectura, pero si hoy me preguntas, yo a lo mejor me hubiera dedicado a otra cosa desde antes, ¿eh? No lo sé, me encanta la mercadotecnia, me han dicho que pude haber sido buen abogado, no sé, y por supuesto, algo que tenga que ver con el tema de las ventas. Entonces, no fue difícil esta segunda transición. Hago el cambio de forma oficial empezando la pandemia, porque yo he tenido la fortuna, y lo digo con mucho respeto y mucha sensibilidad para las personas que la han pasado mal dentro de esta forma en que el mundo cambió. A mí me ha traído más cosas positivas que negativas la pandemia, en todos los aspectos. Y bueno, fue el pretexto que utilicé para terminar mis certificaciones, entrenarme y empezar a correr la voz de que Arturo Ibarrarán no solamente iba a seguir haciendo casas, aunque ya tengo un pie fuera, sino que también se había metido el tema de los negocios. ¿Por qué empecé? Pues mayormente fue impulsado por muchas personas, tú una de ellas, compañeros cercanos de BNI, amigos, que bueno, dicho sea de paso, y este tema nos daría para otro podcast, BNI es una gran escuela de vida y de negocios, y a mí eso me dio las tablas para hacer lo que actualmente hoy hago, impulsado por un montón de gente. Entonces, pues me la creí. PBX, por supuesto, y todos los procesos en los que he participado de staff y todo eso también abonó a su parte, por supuesto, porque si bien mis programas no se especializan específicamente en un área del negocio, un coach es un coach generalista de un negocio, tú eres especializante en el tema comercial, Luis. Entonces también eso se me hizo muy atractivo, ¿no? Una buena forma de complementar y bueno, pues ahí estamos. La verdad es que me va bastante bien, vivo más tranquilo, vivo más pleno, y con esto termino. Vuelvo al tema de la congruencia, que en mi vida ha sido muy importante. Si yo me dedico a entrenar empresarios, tengo que sentirme bien, requiero que mi familia esté bien, vivan bien, para hacer esto aspiracional, amigo, y no que las personas quieran ser como yo no soy nadie para compararme con nadie, pero sí que vean que por lo menos pueden tener una vida más plena, teniendo más tiempo y un poco de más dinero, todas las cosas de forma distinta, porque a ti y a mí nadie nos enseñó a emprender. Tú lo has dicho muchas veces, esto es un camino que suele ser solitario, y en base a eso tengo muchas estrategias probadas a nivel mundial para que el camino del emprendedor, sobre todo,
tenga menos piedras en el camino y no encuentren su verdadera vocación, como fue mi caso a los 40 años. Me encantaría que los emprendedores, que México es la cuna del emprendurismo en el mundo, como dato cultural, y dentro de México, la ciudad que más emprende es Guadalajara, pues que lo hagan bien, y lo hagan bien a la primera, y que tengan un buen acompañamiento, y pues eso es lo que trato yo de aportar. Y por supuesto a las empresas consolidadas, pues qué mejor, ¿no? Ellos tienen otro tipo de retos, y también estamos para ellos, y si están involucrados en el mundo de la construcción, pues qué mejor, porque hasta hace poco, amigo, en México, comercial, sigo siendo el único, ¿eh? Entonces, ahí está el comercial, y cerrado el paréntesis, y muchas gracias, Luis, por este espacio, y ojalá que sea del agrado de las personas que lo escuchan, y los invito a vivir el reto de PBX, por supuesto. Claro, y bueno, pues aprovechando ahorita que estás invitando a vivir el programa, pues nada más y nada menos que el 25 de mayo arranca la generación de PBX 34, donde serás facilitador por primera vez, será tu debut, ¿no? En primera división, vamos a decir. Y pues, ¿qué pueden esperar los participantes de PBX 34 y la gente que seguramente tú también vas a invitar a vivir esta experiencia? ¿Cuál es tu compromiso con ellos y por qué no se lo pueden perder? Pues mi compromiso es total, en mente, en corazón, en mente y en espíritu. Este es un programa el cual tiene ya bastante evidencia que funciona y funciona muy bien. Lo hemos hecho desde hace 5 años. Hemos logrado resultados extraordinarios. En las sesiones informativas del programa les presentaremos la numeralia de todo el dinero que gracias a PBX las personas han generado y se van a ir para atrás, quien no conoce esos números. Entonces, mi misión es apoyarles a generar abundancia, a tener mejores negocios, a tener, obviamente, mejores colaboradores, mejores tratos comerciales para que como consecuencia puedan alcanzar todos los sueños que cada uno de los participantes tienen. Porque, insisto, con esto termino, de ponerle o de anteponerle el corazón a todo lo que haces, apalancado de una razón poderosa. Y cada uno de las personas saben cuál es su razón poderosa, ¿no? Y así empieza PBX. Y a partir de ahí vamos a tejer un montón de cosas bien padres y bueno, trataremos con mi humilde experiencia de que así sea. ¿Y por qué no, Luis? Pues tratar de subir el promedio de graduados, ¿no? Y que no queden 30. Sería espectacular que quede en un 100%. Yo haré la parte que me toca, pero bueno, el participante necesita hacer lo propio para que sucedan las cosas. Excelente. Pues hay muy clara la invitación, ¿no? Si conoces a alguien interesado en participar en esta generación donde Arturo va a ser el facilitador, estaremos encantados de darle información correspondiente para que se enrole esta generación maravillosa, que seguramente así será. De hecho, ya tenemos pocos lugares, tenemos ya 25 personas inscritas en este momento y pues faltan un par de meses, prácticamente casi el trimestre para arrancar. Entonces, pues yo creo que se va a llenar antes de que empiece. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto también estar cerca de ti, mi querido amigo, para ayudarte en la generación y seguramente romper los récords que tenemos actualmente. Por último, recuérdanos tu nombre de negocio otra vez, tu principal producto o servicio y el tipo de cliente que estás buscando. Bien, pues yo soy Arturo Ibarrarán, coach de negocios. Me encuentran en todas mis redes sociales como Arturo Ibarrarán, muy sencillo. Y mi cliente ideal es el dueño de negocio que tiene retos por resolver dentro de esta pandemia, nueva normalidad, crisis, llámale como quieras. Mi misión como coach es apoyar a los dueños de negocios a tener una vida más plena, encontrando el perfecto equilibrio entre su familia y, por supuesto, su negocio, teniendo como recompensa mucho más tiempo libre y mucho más dinero en la bolsa. Gracias, amigo. Excelente. Por último, pues si encontramos a este dueño de negocio con esta intención de encontrar equilibrio, balance, tiempo y dinero, ¿cómo te lo podemos recomendar? ¿Dónde te podemos encontrar o cómo te localizamos? Bien, repito, en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, mi canal de YouTube, página web, en todos los espacios como Arturo Ibarrarán, facilito, y luego me dicen, o sea, como si tu apellido fuera facilito. No me refiero a la pronunciación, me refiero a que soy el único que aparece en las redes. Entonces, es sencillo, déjenme un mensajito
y con todo gusto me comunicaré con ustedes. Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más, mi querido Arturo. Gracias a ti, amigo, gracias a ti, mucho éxito, excelentes estos podcasts, y bueno, un saludo y un abrazo a todas las personas que el día de hoy están escuchando esto, porque nada es coincidencia. Si escuchaste esto el día de hoy, quizá algo tengas que hacer diferente e integrarte a PBX. Es una forma muy inteligente de empezar a hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Gracias, querido amigo. Un gusto escucharlos como cada semana. Todos, pues un placer haber estado contigo. Nos vemos pronto en un episodio más del podcast oficial del programa de ventas extraordinarias. Hasta pronto. Programa de Ventas Extraordinarias, una producción de Luis Alberto Barajas para Grupo Baruch, masterizado en Brand Voicer en Guadalajara, México. Derechos reservados 2020.